patologías, ¿ya? Frecuentes, pero en frecuencia le gana la diabetes mellitus, pero es de consulta médica tanto para medicina general como para endocrinología, y también vamos a ver algunas patologías de tiroides que se van a poder ver en la parte ginecobstetra o también en la parte pediátrica, ¿ya? Entonces sí es de gran importancia lo que es la glándula tiroides y su patología, ¿ya? Tanto en el déficit hormonal, ya sea de TSH, TRH o de las mismas hormonas tiroideas T3 y T4, o ya sea por aumento también de estas hormonas, ¿ya? Y para eso necesitamos nosotros conocer un poco de la glándula en cuanto a su anatomía, en cuanto a su fisiología, ni qué se diga, porque hay que saber cuándo uno va a pedir hormonas totales, cuándo uno va a pedir hormonas libres, tiroideas, cuándo pedimos tiroglobulina, cuándo pedimos anticuerpos, cuándo vamos a hacerle hacer a esa persona una ecografía de tiroides, o tal vez una punción, una PAP, o una TAC, o una resonancia magnética. Entonces, para eso tenemos que ubicarnos en cuanto a la anatomía. Pasa que esta glándula es una de las únicas glándulas en nuestro cuerpo que está expuesta al medio ambiente externo, ¿cierto? Está en la región del cuello. Y esta zona del cuello anterior es la más expuesta que tenemos y la que menos cubrimos, inclusive hasta cuando vamos a hacernos algún estudio de tipo, por ejemplo, no sé, tomografía, rayos X, ¿no? Cosa que esta glándula sufre mucho, ¿ya? Por agentes externos. Y esos agentes externos del medio ambiente va a hacer que produzca una alteración en la glándula para que ocurran enfermedades, ¿ya? Entonces es una glándula bien sensible que capta todas las cosas del medio externo. Para eso, recordando un poquito la anatomía y recordando dónde está situada la glándula tiroides. ¿Cómo la pondrían? ¿Cómo diría su situación anatómica? Viendo el gráfico. La glándula tiroides está situada en la región infrahioidea. ¿Qué más? Por debajo del cartílago tiroides. Por encima, ya, por debajo del hueso hioides que está ahí arribita. ¿Qué más? ¿Adosada a dónde? A la tráquea, parte del cartílago cricoides y tiroides, ¿no es cierto? Ahí está abrazada, está bien fija en esa zona, ¿no? ¿Tiene cuántos lóbulos? Dos, pero aquí veo 3, ¿ya? Pasa que este lóbulo que se llama istmo tiroideo no está presente en todas las personas, más o menos solamente está presente en un 20% de las personas, ¿ya? Luego, sí o sí, van a ver solamente el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Bien, entonces sí tiene 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y rara la vez que van a ver el istmo que van a tener algunas personas. Bien, ¿qué es lo importante de esta glándula aparte de saber la anatomía? Pasa que cuando te entreguen o tú pides ecografía, el informe ecográfico solamente te va a mandar lo que el ecografista ve y te va a mandar los datos, el volumen, el tamaño, la forma, la irrigación, pero no te va a poner al ladito los parámetros normales. Entonces tienes que saber la ubicación, la cantidad de lóbulos y cuánto mide cada lóbulo normalmente, ¿ya? ¿Qué más? Importantísimo de glándula tiroides es saber la irrigación y la inervación de esta glándula. ¿Por qué? Porque al momento quirúrgico de hacer una resección, ya sea de un lóbulo o ya sea total de la glándula tiroides, corre el riesgo de, por tener tanta irrigación, de que produzca hemorragia, riesgo de sangrado. ¿Por quién está irrigada esta glándula tiroidea? A ver, recordemos anatomía. ¿Quién la irriga esa glándula? ¿Rama de quién será? ¿Y para qué nos sirve? Pasa que por su rica vascularización, aparte del riesgo intraoperatorio de hemorragia, también hay un riesgo de metástasis de otros cánceres por la irrigación que tiene, ¿no? Entonces, por eso que hay hartas enfermedades y patologías tiroideas y cáncer tiroideo. No es una cifra alta. Cuando hablemos de cáncer tiroideo vamos a ver que sí hay bastante cáncer de tiroides y nódulos de tiroides por esa irrigación
Por esa inervación también hay un riesgo de lesión, tal vez intraoperatorio, y ese cirujano pues lastime ese nervio o lo corte ese nervio y las personas queden afónicas o difónicas o sin voz completamente. Y entonces, ¿qué nervio es el que pasa por ahí cerquita de la tiroides? ¿Qué dice? Nervio recurrente laringio. Es una ranita, ¿no? Y si cortan ese nervio por equivocación, pero cuando si es que ven cirugía de tiroides, hay algunas tiroides que no se distinguen entre el tejido bueno y el tejido malo en intraoperatorio y se ve terrible, ¿ya? Y está adosado a todo y tomado todo, inclusive hasta músculos a veces, ¿ya? Y la irrigación va de la tiroidea superior, tiroidea inferior y tiroidea media en caso de que esa persona tenga el istmo ahí, que también aparece esa irrigación accesoria, se podría decir, ¿ya? Que mayormente son ramas de la carótida externa y de la subclavia que ven, ¿ya? Entonces esas son las anatomías que tienen que saber, más el volumen y de cada lóbulo, que de derecho a izquierdo es de 2 a 2.5 de grosor y de altura, pero en algunos libros está hasta 3, ¿ya? 3 centímetros. En el istmo hasta 1, de 0,5 a 1 y de ancho 2 centímetros, y el peso de 15 a 25 gramos hasta 30 gramos máximo es el peso de la glándula tiroides. ¿Bien? ¿Qué más? En cuanto a la fisiología, y esta parte es la más horrible, ¿no? Fisiología, es la que más cuesta entenderla toda, en realidad la fisiología del cuerpo humano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de fisiología tiroidea? ¿Alguien por ahí que quiera venir a explicar fisiología tiroidea? Les regalo 2 puntos. Muy poquitos para explicar 2 puntitos tiroidea. Bueno, para que pase todo esto de la síntesis tiroidea, para que suceda, que se convierta T3 y T4, tiene que pasar, miren, por 8 procesos, ¿ya? Dentro del tiroidocito y dentro del coloide, que ahorita les voy a explicar. Pero para que pase eso tenemos que tener 2 factores principales, porque si no hay un factor, va a haber alteración de tiroides. Y si no hay otro factor, también va a haber alteración de la glándula tiroidea. Y ese factor número 1 es que haya la TRH. Y que esta TRH me estimule mi TSH para que esta TSH me ayude en la producción de mis hormonas tiroides. Si no está el eje, si se rompe este eje, si hay lesión en este eje, no va a haber producción de estas hormonas. O también puede ocasionar lo contrario, que haya una hiperproducción hormonal si hubiera tumores hipersecretores, ¿no? Porque tumores podemos tener hipersecretores e hiposecretores, recuerden eso. Y el otro factor número 2, que también, si es que no hubiera, pues tampoco va a poder haber síntesis de estas hormonas tiroideas, y se llama factor yodo. Si no hay yodo, no va a haber síntesis de hormonas tiroideas. Por tanto, va a haber no producción y mayormente se llama la enfermedad bocio. Aumento de la glándula y el bocio va a dar hipotiroidismo por déficit de yodo. O sea, no va a haber producción de hormonas tiroideas. ¿Dónde encontramos el yodo normalmente? ¿Dónde lo adquirimos? ¿Cómo lo adquirimos? Porque el yodo nosotros no lo tenemos en nuestro organismo. Lamentablemente es un ion que no lo produce nuestro cuerpo, que tenemos que adquirirlo externamente. Ay, en la sal. No, mentira, no está el yodo en la sal. ¿Quién les ha mentido? El gobierno, pero sobreagrega. Muy bien, bien. La sal normalmente no tiene yodo. A la sal hay que yodificarla, ya echarle yodito, hacerle un proceso. Cosa que si ustedes van a salir de Uyuni y quieren traerle su quintal de sal, solamente les va a dar
y le va a servir para ayudar a darle sabor ahí a la comida, pero en realidad para proteger lo que es la glándula tiroidea y su producción no va a haber. Tiene que pasar por el proceso de yodificación, que se lo voy a contar la próxima clase cuando hablemos de ocio, ¿ya? Muy bien, aparte de la sal yodada, que es a nivel mundial que ya hay yodo, ¿dónde más encontramos para que podamos decir? Porque de repente no comen sal o se traen del salar o compran de esas de $1 que no sabemos si está yodificada, ¿no es cierto? Sí, porque no todas las sal, por si acaso, que venden y que circulan acá son yodificadas. Hay algunas que te venden en bolsitas de $1, que es de, y si vas al salar, ahí mismo el señor te las embolsa y no están ni yodadas siquiera esa sal. Si han ido al salar de Uyuni, han visto el proceso de elaboración, pregúntele al señor si tiene sal, el señor esquiva esa pregunta, o si tiene yodo, esquiva la pregunta, no se dice porque no está yodificada, ¿ya? Entonces es peligroso. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar yodo? Pescado. Pescado, mariscos, pero especialmente las algas marinas. Ahí en las algas tienen alto contenido de yodo. Y donde tenemos muy bajito contenido de yodo, pero hay en algunas hojas verdes, ya como por ejemplo espinaca, acelga, col, en muy bajita cantidad también puede haber lo que es yodo, ¿ya? Pero mayormente hay en las algas y en los mariscos, cosa que aquí en Bolivia es carísimo, por cierto, ¿no es cierto? Y apenas que te venden un revestimiento delgadito ahí en el sushi, pero obviamente no. Los requerimientos de yodo al día son entre 150 a 200 miligramos. A veces no cubre con una anterita, no de idea, ¿no? De comer algo. ¿Ya? Entonces, si no hay estos dos factores, no va a haber todo este proceso de la fisiología de producción de T3 y T4. Por ende, si no hay yodo, no va a haber producción de estas y vamos a tener enfermedades primarias que se llaman hipotiroidismo primario, ¿ya? Si no hay producción de estas hormonas, por ende, el déficit va a estar a nivel del eje superior y se llama ahí hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo terciario, ¿ya? Son enfermedades secundarias o terciarias y si el problema está en glándula, es enfermedad de tipo primario, ¿bien? Dicho esto, vamos a hablar de la fisiología y cómo es que se desdoblan estas hormonas hasta llegar a convertirse al T3 y T4, ¿ya? Muy bien, una vez que nuestro organismo, nosotros comemos en la comida yodo, se absorbe y se degrada a nivel intestinal y de ahí ese yodo tiene que pasar por la sangre, llegar hasta los capilares o hasta las arterias que están cerquita de la tiroides que mencioné, y ese yodo negativo no nos sirve mucho para la producción de T3 y T4, tiene que convertirse a yodo positivo. Y entonces necesitamos un proceso enorme de captación del yodo, de oxidación del yodo, para que haya una organificación de estas hormonas. ¿Qué pasa? Dentro de la glándula tiroides, que es todo esto de acá, tenemos las células llamadas tiroidocitos. Y estos tiroidocitos están flotando en un líquido viscoso que se llama coloide. Este coloide es rico en tiroglobulina, pero también la tiroglobulina se sintetiza en el tiroidocito y de ahí baja a almacenarse en el coloide para que podamos utilizarla. Ahorita vamos a ver para qué es esa tiroglobulina. Una vez que ese yodo ingresa al tiroidocito, no va a cumplir ninguna función. Primero tienen que captar ese yodo. Para que ese yodo sea captado e introducido al coloide, necesita de un transportador de membrana, ¿ya? Sin ese transportador de membrana no va a ser posible que ese yodo ingrese al coloide y haga todo este proceso fisiológico. Entonces, su transportador para el yodo se llama pendrina. Esta pendrina es un cotransportador de yodo que va a hacer que ingrese al coloide como yodo negativo, porque todavía no va a haber conversión, y gracias a la tiroglobulina que está dentro del coloide, se va a producir la oxidación del yodo y la conversión del yodo a yodo positivo, que nosotros recién vamos a poder ocuparlo. Una vez que esté convertido el yodo positivo y ya esté oxidado y ya esté captado, va a empezar a haber algo que se llama organificación
de ese yodo con la tiroglobulina. Y van a empezar a aglomerarse, ¿ya? Y a juntarse y a producir lo que es la MIT y la DIT. ¿Qué se llama la MIT? Monoyodotironina. Y la MIT es diyodotironina, también llamado T1 y T2, ¿no? Bueno, se unen el yodo con la tiroglobulina, se empiezan a organizar y empieza a surgir la tiroidea 1 y la hormona tiroidea 2, que relativamente y clínicamente no nos va a servir para nada. Muy bien. De ahí empieza el acoplamiento. Entonces, estas hormonas van a empezar a reunirse y a unirse para que formen lo que es la T3 y la T4. ¿Cómo se van a unir? Una molécula de yodo más una molécula de diyodo van a dar lo que es la T3 o triyodotironina. Y dos moléculas de diyodo más dos moléculas de diyodo van a formar lo que es la tetra. La T4, tetrayodotironina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito eso, van a empezar a surgir el acoplamiento gracias a la organificación de la T-tiroglobulina más el yodo positivo, ¿ya? Y van a empezar a crear T1 y T2. Como esa no nos sirve, van a empezar a acoplarse, así como les digo, busquen su pareja, ¿no es cierto?, de afinidad para que ustedes hagan su trabajo. Lo mismo, ellas buscan su pareja afín, ya sea la T1 que se junte con la T2 y salga la T3, o se junten dos T2 para que salga la T4, ¿no? Entonces, de ahí significa T2 porque tiene dos moléculas de yodo y tiene tiroglobulina. T1, una molécula de yodo y tiene tiroglobulina, ¿ya? Entonces todas estas se unen y forman T3 y T4. Una vez que tienen la T3 y T4 y que todavía tal vez sobran algunas T2 y T1 en ese acoplamiento, necesitan ser llevadas de nuevo para dentro de la célula de los tiroidocitos, porque si no, no nos sirven si están en el coloide, no se van a poder utilizar. Tienen que pasar y luego venir al torrente sanguíneo para que recién la utilicemos, si no, no. Entonces, va a ingresar ya las hormonas formadas de T3, T4 y van a ingresar algunas DIT y también algunas MIT junto con la tiroglobulina dentro del tiroidocito. En esta zona del tiroidocito van a ocurrir varias cosas. Una, la desyodación, ¿ya? O el desdoblamiento del yodo que se llama. Dos, el almacenamiento de la tiroglobulina para que otra vez pueda reutilizarse al igual que el yodo, ¿ya? Y entonces, en esta desyodación va a aparecer una enzima que se llama desyiosidasa o desyodasa también, ¿ya? Esta enzima va a ayudar a que se desdoble el yodo tanto de la T4, T3 y también salir el yodo de la MIT1 y de la DIT1 o T1 y T2, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Pasa que estas se van a desconvertir y se va a salir ese yodo y ese yodo va a volver al tiroidocito y va a volver a ingresar al coloide para ser reutilizado, ¿ya? O almacenado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y tal vez ustedes no coman yodo y necesitan almacenar el poco yodo creado para volver a reutilizar y volver a ocuparlo y otra vez seguir la cascada. ¿Bien? Y por otro lado, la tiroglobulina que se creó también se va a desdoblar y va a venir otra vez a almacenarse y a cumplir su función, ¿ya?, de cascada otra vez fisiológica. ¿Muy bien? Una vez que ocurre esto, van a quedar unas cuantas T3, unas cuantas T4, bueno, muchas T3, T4, y ya no va a haber T1 ni T2 porque ya se desdoblaron la mayoría de esas porque no nos sirven y se recapturaron. Solamente nos va a quedar T3 y T4. Muy bien, el cuerpo ya tiene T3 y T4 y tiene que salir al torrente sanguíneo para que pueda
hacer su función estas hormonas. Aquí en el capilar vamos a encontrar transportadores de T3 y T4. Entre esos transportadores tenemos lo que son la albúmina, tenemos las globulinas transportadoras y las prealbúminas para yodo, ¿bien? Son su transporte. Entonces, todas estas van a estar esperando aquí en el capilar para que se unan T3 y T4 a su transportador y se vayan al torrente sanguíneo a cumplir su función. A estas que van acompañadas y que están casadas con esta de acá en parejita, se las llama T3 y T4 totales. Muy bien, porque van en pareja. Pero de estas, algunas no van a encontrar pareja. ¿Por qué no quieren? Pues no, porque quieren ser libres como el viento y se salen solas al torrente sanguíneo. A esas se les llama T3 y T4 libres. Muy bien. De ahí sale el perfil tiroideo para solicitar T3 y T4 total y T3 y T4 libre. Nos sirve esta para diagnóstico de enfermedades tiroideas, para seguimiento en cuanto al fármaco de la levotiroxina o de tiroxina que utilice la persona, ¿ya? Nos sirve esta también para diagnóstico de enfermedades, más no para hacer seguimiento si usan levotiroxina. Hay que pedir T4 libre especialmente. Muy bien. Se solicita tiroglobulina cuando pensamos en enfermedades ya de autodestrucción que vamos a ver o de tiroiditis que destruyen la glándula tiroidea. ¿Ya? Se va a pedir inclusive a veces cotransportador igual, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad de Bendrex por déficit de ese cotransportador que no hace que ingrese el yodo también. Así que busquen, si es que alguien quiere buscar enfermedad de Bendrex, y ya la próxima clase observamos un poquito de eso. ¿Ya? Entonces, eso. En cuanto a la síntesis. Muy bien, una vez que salen de aquí al torrente sanguíneo, van a cumplir un segundo metabolismo, las hormonas tiroideas a nivel del hígado, pero después se van a todo nuestro cuerpo. Y en el hígado se van a catabolizar estas hormonas y se van a desconvertir, va a haber una desconversión, ¿ya? ¿En qué? En T3 reversa y T4 reversa. ¿Ya? Va a haber una desconversión a nivel del hígado o a nivel hepático. Y esta T3 y T4 reversa no son de relevancia médica y tampoco se la solicita para nada, a no ser que haya una enfermedad fulminante hepática que conlleva el daño de esto, pero en realidad no tiene ninguna relevancia médica clínica, como en realidad lo son la T3 y la T4 total, T3 y T4 libre. Bien, entonces, para hacer exploración de tiroides y de enfermedades tiroideas, tenemos que tener en cuenta, uno, la historia clínica. Y en la historia clínica tenemos que preguntar sobre antecedentes especialmente. ¿Qué antecedentes le vamos a preguntar? Familiares. Familiares, ¿no? Si esa persona, su mamá, su papá, sus abuelos han tenido cáncer de tiroides, óseo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, Hashimoto, lo que sea, ¿no? Tenemos que preguntar. ¿Qué más le vamos a preguntar en historia clínica? Problemas autoinmunitarios. Problemas autoinmunitarios. Si está la persona con alguna otra enfermedad autoinmune, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 1, lupus, psoriasis, que ya hemos visto que va relacionada con otras enfermedades, ¿no? Influye, claro que sí. ¿Qué más le vamos a preguntar? Antecedentes alimenticios, si consume tal vez verdura, o si hay algún déficit, tal vez come solamente todos los días pollo o pizza o hamburguesa, donde no hay nada, ¿no es cierto?, de esto, ¿no? Muy bien. Y número 2, para la exploración tiroidea tenemos que hacer el examen físico. Y en el 3, los estudios por imagen y laboratoriales, ¿no? Para que veamos, porque lamentablemente para diagnóstico de tiroides sí o sí tenemos que pedir estudios tanto de laboratorio como de imágenes. No podemos dar un diagnóstico ya de enfermedades tiroideas solamente con la clínica o con los antecedentes. Podemos tener diagnóstico presuntivo, pero para confirmar se necesita estudios, ya sí o sí estudios hormonales y por imagen. En el examen físico de exploración,
ya de las hormonas tiroideas, vamos a ver que hay varias maniobras. Pero antes de eso les voy a decir las acciones de esta hormona tiroidea que me está mediando la función. ¿Ya? Las funciones de las hormonas tiroideas son muchísimas, como ven ahí. Desde estimulación de nuestro metabolismo basal, control de nuestra temperatura, nos ayuda a aumentar nuestro gasto cardíaco, nos ayuda también a la ideación o pensamiento, nos ayuda también con el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, hacen sinergismo con la hormona de crecimiento para que nosotros crezcamos normales y nuestros órganos crezcan normales también. ¿Qué más? Fomentan el desarrollo de nuestro encéfalo fetal y en los primeros días de vida, postnatal también, o sea que tienen muchas funciones, ¿no? En el aparato digestivo nos aumenta la absorción de los alimentos y la motilidad intestinal. Es por eso que cuando hay déficit de hormonas tiroideas y hay un hipotiroidismo por déficit de yodo, la motilidad intestinal disminuye, se desacelera y la persona por ende también empieza a aumentar de peso. Cuando hablemos de hipotiroidismo vamos a ver que una de sus síntomas, o signo mejor dicho, es el aumento de peso. Nos da también nuestro temblor fino de actitud, ¿ya? Que toda la mayoría tenemos, que cuando nos paramos y tiramos los brazos y ponemos rectos, si ustedes se fijan, todos tenemos cierto temblor fino normal. En hipertiroidismo, cuando le hacemos este estudio, empieza a temblar. Y si uno mira el globo ocular y los párpados y le dice que cierre los párpados, empieza a temblar, ¿no? Y parpadear esos párpados. Entonces, es un signo confirmatorio de un hipertiroidismo o desajuste hormonal de tiroides también. ¿Bien? ¿Cómo nos ayudan los carbohidratos? Pues nos va a acelerar la absorción, la metabolización de la glucosa en la glicólisis y en la neoglucogénesis, o sea, una nueva producción de glucosa. Acelera la síntesis y degradación también del colesterol, de los ácidos grasos. Nos ayuda también a aumentar las necesidades de mi hormona PTH, de la paratiroides, para que haya un estímulo en formación de nuestra masa ósea también. Eso contribuye, ¿bien? Y también contribuye para una correcta función sexual, ya que con estas hormonas también de FSH y LH potencian su acción en el desarrollo puberal, ¿bien? Para que crezcan los órganos sexuales normales y todas esas cosas. Es por eso que estas hormonas tiroideas son súper importantes, porque empieza a haber un déficit o un aumento, va a empezar muchos trastornos, tanto en el aumento como en el déficit, ¿ya? Porque controla muchas cosas. Vamos a tener problemas, por ejemplo, el hipotiroideo, ya que controla la termorregulación. En hipotiroidismo las personas tienden a sentir frío, a tener cianosis periférica. Si es hipertiroidismo, las personas empiezan a tener sudoración, aumentar su temperatura 1, a veces hasta 2 grados. En tormenta tiroidea, ni qué se diga, va a haber fiebre que a veces puede fulminar si es que alguien entra un caso clínico de tormenta tiroidea, es muy buena esa patología, ¿ya? Entonces eso, si hay un problema ya porque nos regula también el metabolismo de la glucosa, también va asociado a diabetes tipo 2, por ejemplo, y el aumento o disminución a nivel celular del páncreas. Entonces, controla todo, ya controla todo la hormona tiroidea. Por eso es que es importante, tanto en varones como en mujeres. Ahora, cuando empecemos a ver patologías de tiroides, más frecuente es en mujeres. En varones no es tan frecuente un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, un bocio, por ejemplo, o una tirotoxicosis, ¿ya? Pero en mujeres es más frecuente. ¿Por qué? ¿Qué tendremos las mujeres? ¿Qué no tienen los hombres? La menstruación. La menstruación, ¿no? Y ahí pues, como les digo, potencia su acción o disminuye su acción. Y ahí aparecen otras enfermedades asociadas también al déficit de esto, como el síndrome de ovario poliquístico, que puede unirse a un hipotiroidismo, a una diabetes tipo 2, y ahí se vuelve un caos el síndrome de ovario poliquístico, que hasta hoy día las entidades están ahí porque no encuentran una fisiopatología pura para un síndrome de ovario poliquístico, porque es tiene muchas causas, no es una causa sola. Entonces, ahí está. Muy bien.
Perfecto. Exploración tiroidea, les dije que era examen físico, pero también tenemos por imagen la ecografía. Que la ecografía nos ayuda también para la exploración tiroidea de darnos lo que es el volumen, el tamaño, la situación de las glándulas, si hay nódulos, la irrigación, si hay ganglios también linfáticos por ahí tal vez aumentado de tamaño que confundan con la tiroides, porque también recuerden que aquí tenemos una red linfática exquisita, ¿no es cierto? Que a veces se puede confundir el aumento de un ganglio con el aumento de la tiroides. Pero en la exploración física, que es lo primero que vamos a hacer, tenemos 3 tipos de maniobras semiológicas para poder palpar esa tiroides. Y la palpación de tiroides no es ir y apretar, porque puedes estimular la tiroides. La palpación es suave, con los pulpejos de los dedos, y podemos tener la de Kervin, la de Krieger y la de Lyme. Cualquiera de estas nos va a ayudar con sentir la consistencia de la tiroides, si estamos ante una consistencia suave, si estamos ante una consistencia petrosa de repente, o si hay nódulos, o si está dura la glándula, que también puede ser. La de Krieger nos va a dar más especificidad en cuanto a si está ese nódulo regular, si la glándula está regular o tiene otro tipo de forma. ¿Ya? La de Lyme nos va a ayudar a retirar la piel y hacer que la glándula se ponga más hacia la parte anterior. Cuando hacemos este movimiento sale a veces hasta los nódulos posteriores hacia adelante. Entonces cada una tiene su importancia, ¿ya? Vamos a hacer las palpaciones de tiroides. ¿Quién tiene hipotiroidismo glandular alto? ¿Quién quiere venir? Vamos a hacer. Pasamos una, después pasar otra ya. Muy bien. Siente, exactamente, mirando para allá. No. Primero vamos a hacer la inspección de tiroides, porque antes de la palpación es la inspección, ¿no es cierto? Entonces en la inspección miramos la tiroides, que puede ser que tengamos una tiroides grande y la veamos de frente, ¿ya? O puede ser que de frente no se vea la glándula tiroides aumentada y tengamos que verla de lado o de perfil, y ahí veamos que también sobresale, ¿no? Entonces hacemos la inspección de frente y de perfil. De frente aparentemente no hay nada. De perfil tampoco se ve ningún abultamiento. Después de eso vamos a decirle al paciente que vamos a palpar la tiroides y que ponga la cabeza no tan erguida, sueltita. Ya si tienen las manos frías, calentar las manos y nos ubicamos en la tiroides. Si no saben dónde ubicarse en la tiroides para no estar palpando así, de la horquilla external, 2 deditos y por encima de ese dedo empiezan a palpar. Si no, igual del mentón, ¿ya? O llegan al cartílago tiroideo también lo palpan, 1 a 2 deditos y ahí también está la glándula tiroides. ¿Bien? Entonces nos ubicamos en la glándula tiroides y de ahí podemos palpar. Haciendo 2 barridos es suficiente, pero si no, podemos seguir palpando. Uno de abajo hacia arriba para ver la extensión ida y vuelta, y el otro es del centro para afuera y de afuera para el centro. ¿Ya? Con eso tenemos el barrido completo con la de Kervin y vemos cómo está la glándula tiroides. ¿Bien? Si ahí de repente hay unas personas que tienen una glándula muy delgadita, que a veces no se palpa, porque también me ha tocado, muy delgadita, uno le puede decir a la persona que traiga un poco la saliva o un vasito de agua y que tome, y cuando ingiera el agua va a hacer que se expanda hacia adelante la tráquea y empuje un poquito lo que es la glándula tiroides. De ella se puede palpar una glándula que está de tamaño normal, de consistencia suave, aparentemente no hay nódulos. La palpación también es suave porque no hay que estimular la glándula. Y lo que hay que tener cuidado en la palpación, a veces cuando uno no sabe, es que podemos palpar otras zonas y estimular lo que es nuestros vasoreceptores que se encuentran en la carótida, que están a este lado. ¿Y qué pasa cuando uno estimula esos vasoreceptores? A veces puede error si uno no sabe. ¿Qué pasa cuando uno estimula los vasoreceptores del cuello? ¿Alguna vez alguien le ha besado ahí el cuello así? ¿Y se han hecho así? Hasta los 10 años. Y eso que ahora la pubertad es de más temprano, ya es hasta los 8, ya después ya no, ya empieza la pubertad. Ya no hay cosquillas. ¿Qué pasa? Y ahí me dice que desmayar.
baja la frecuencia cardíaca, baja presión arterial. Cuando tú estimulas ese masaje carotídeo que se llama, nos ayuda a disminuir presión arterial y frecuencia cardíaca. Pero si tú te pasas de la raya, también puedes llevar a esa persona a que se desmaye. Si alguien le da un buen beso ahí en el cuello y justo estimuló ese receptor, sabe de lo que estoy hablando. O sea, imagínense al estimular un cuerpo. Si no, ahora entiendo. ¿Por qué casi me desmayo? Ay, no, mi nada está grave. No, ¿sabes qué? Está muy bien logrado. Tu mamá no tiene porque a veces pasa que podemos tener una glándula eutiroidea o una glándula normal pero con tiroides aumentadas también, ¿ya? Puede pasar. Glándula eutiroidea se llama cuando la glándula está grande, vemos el bocio, pero cuando pedimos nosotros laboratorios de hormonas están totalmente normales. Se llama un bocio eutiroideo, ¿ya? Cuando hablemos de bocio vamos a hablar de eso. Pero también podemos pillar a veces una glándula de tamaño normal, sin nada de alteración de nódulos, pero cuando pedimos hormonas, resulta que ella tiene todos los síntomas de disminución de hormonal y pillamos un hipotiroidismo sin aumento de la glándula. ¿Ya? Cuando sucede eso, mayormente pensamos que puede haber algo en hipófisis para que no haya un bocio. ¿Ya? Cuando hablemos de bocio vamos a ver esas diferencias que pueda haber. Para eso, sí o sí, se necesita hormonas tiroideas. No se puede pedir. Y ecografía de tiroides. ¿Quién más? Yo. Ya me paré y no me voy a sentar. Ya. Entonces, así. Si quieren, pueden autopalparse o sus compañeros que pueden autopalparse. Si no conocen su tiroides. Y basta que sí, pues, un tamaño normal. Ya, ahora no ahorquen a sus compañeros. pero no me salió nada, o sea, nos hicimos
Después seguimos con la Muy bien, entonces eso consiste en las palpaciones neurológicas y también la parte ecográfica, y podemos ver nódulos desde lejos, como por ejemplo la primera y segunda imagen, inclusive bocios más grandes, que también le llaman atrás cuando hablemos de bocio. Inclusive en la actualidad todavía hay regiones, especialmente de África, donde sufren por bocios, por déficit de yodo, y son bocios sumamente gigantes, desde niños, grandes, adultos, a todos. ¿Bien? Mayor, sería mucho eso para Aquí, claro. en Santa Cruz uno miraba Claro, a los abuelitos. por eso es que había aquí y hay hasta ahorita una... Se le iba a contar la historia, pero no se la cuento ahorita. Por eso es que está el pueblo de Cotoca. Cotoca no se llama Cotoca por Cotoca, digamos, sino se llama porque antes el cuello aquí se les dice coto. Los camas bien cama aquí, ay, me ven en coto, dicen. O sea, si les llega a alguien, ¿no? Después de estas regiones bien así, abuelito o mayor, más que todo le llaman coto. Entonces, antes de que le coloquen cotoca a ese cotoca, hay una historia que dice que la mayoría que vivía en Cotoca eran cotudos, ¿no es cierto? Por eso le dicen, ¿no? Cotudos, cuello grande, y era por el déficit de yodo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la especialidad, así como endocrinología, no era tan frecuente. Si recién nomás, a ver cuántos endocrinólogos hay en Santa Cruz, bien así colegiados, hay 11 colegiados. O sea, recién, y miren cuántos años ha pasado eso y cuántos de. O sea que no había mucho. Y en 1990, a partir de 1990, la OMS empezó a hacer campañas ya para la prevención de lo que era el bocio, especialmente el bocio congénito, ¿ya? Y el hipotiroidismo congénito y lo que es el bocio por déficit de yodo. Y entonces empezaron a reunirse ahí todas las entidades específicas de la OMS y buscaron la forma de cómo hacer que todas las personas en todo el mundo reciban cierta cantidad de yodo, porque había algunas zonas, por ejemplo, como la de nosotros, que no tenía mar y que no tenemos mariscos y todas esas cosas en nuestro este. Hay otras partes también que es así. Y que sea económico para todos y barato. Y entonces ahí a alguien se le alumbró el poquito, ¿no es cierto? Y vio que la sal llegaba a todo el mundo y que la sal es un alimento que todos tenían para consumir de bajo costo y que todos solamente tenían que yodificar esa sal y que con eso podíamos prevenir a nivel mundial. O sea, fue un boom, digamos, de eso, y empezaron a yodificar la sal y a distribuirla y a hacer campañas de prevención para el consumo de sal yodada. ¿Ya? Más adelante casi se le va a contar con más profundidad de esa historia. Pero es bonita, es interesante de cómo hicieron todo esto a nivel mundial. Y realmente la persona que se le ocurrió toda esta cosa, o sea, es un loquillo, ¿no? O sea, miércoles. O como para que se te ocurra meterle y que todo el mundo tenga, realmente es prevención total, ¿no? O sea, muy pocas enfermedades de prevención total que te lleguen a un costo mínimo de comprarte una bolsita de sal o un paquito de sal que no son muy caros y que te prevenga el bocio es sumamente, ¿no? Porque ¿qué otras enfermedades podemos prevenir a un costo barato? La anemia ferropénica, quizás. Anemia y damos hierro, ¿no es cierto? Sí, todo. ¿Qué más? Un caso de un bloque de pescado de hierro para el alimento. Ya, ¿qué son Y con te dan- vacunas? Las que son con vacunas, por ejemplo, que en realidad significa un costo, pero el costo para el gobierno y el costo después sale en nuestros impuestos que nos cobran carísimo, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo autopagamos nosotros, ¿no? Sí. Exactamente. Pero después otra cosa que sea súper barata y que no tenga costo y podamos prevenir esa enfermedad. Todos los que son por transmisión de mosquitos y vectores, podemos limpiar nuestra casa, fumigar, usar mosquiteros repelentes, ¿no? Pero eso lo hacemos muy poco, ¿no? Muy bien, así. Otros estudios que debemos pedir para el diagnóstico de alguna enfermedad tiroidea, aparte de una ecografía y del perfil hormonal, es lo que es la citología y histología de tiroides, que se llama PAF, punción con aspiración con aguja fina. Esta nos da un 90% de especificidad en cuanto a cáncer de tiroides. O sea, ¿cuál es lo que tenemos que pedir realmente si es que algún día encontráramos un nódulo tiroideo?
sí o sí hay que funcionar ese nódulo para ver si es un nódulo benigno o maligno. ¿Con qué? Con una punción con aspiración con aguja fina, ¿ya? Es súper fácil hacer esta punción con aspiración, pero cobran carísimo para hacerlo, ¿ya? Ahora se hace dirigida con ecografía, así que es sumamente más fácil. Ya no estamos ahí palpando y fijando y sacando ahí el dedo, ¿no? Ahora con ecografía uno va y directamente. Nos sirve para ver qué tipo de cáncer es, porque dentro de los cánceres de tiroides vamos a ver que unos son benignos, otros son malignos, pero entre los malignos hay algunos que la sobrevida es muy buena y otros que la sobrevida son de 4 a 6 meses y son fulminantes, ¿ya? Entonces ahí vamos a, cuando hablemos de cáncer, vamos a ver que sí. Otros estudios que se deben pedir son tomografía, resonancia magnética, claro que se puede pedir. Podemos pedir también, inclusive cuando llegue una alteración de tiroides, este cintigrama tiroideo también se puede pedir, especialmente en el postquirúrgico para ver la captación del yodo si todavía está ahí. Se puede pedir la captación de yodo 131, se puede realizar, ¿no? La parte hormonal. Y aquí les dejo las variaciones, ¿no? de las hormonas. En realidad, estas hormonas tiroides va a variar un poquito, más 1, más 2, puntito en algunos libros. Y lo bueno es que todo perfil hormonal te va a llegar con su valor de referencia según la máquina y el libro donde te vayan pasando. Ya está ahí para referencia. Bien. Igual de la TSH. Entonces, la patología a estudiar sería tiroiditis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos de tiroides, cáncer de tiroides, tanto primarios como secundarios también. Pero nos vamos a enfocar más a los primarios, a lo que pasa propiamente en la glándula tiroides, porque en hipófisis ya hemos hablado un poquito de los tumores, que eran los que producían hiperproductores o hipoproductores. Y a esto vamos a agregar hablar de, por ejemplo, tormenta tiroidea, tirotoxicosis, ¿ya? Ahí vamos a hablar de Hashimoto, hipotiroidismo congénito, también vamos a hablar de la pruebita del talón, para qué se hace, cuándo se hace, por qué se hace, ¿no? También es una historia bonita esa de cómo hicieron esta vaina de la prueba del talón. Muy bien, hasta ahí hoy día vamos a avanzar, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar de bocio y tiroiditis.